Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y ya tengo publicados varios libros míos en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrar en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica inédita que tenía, como por ejemplo La corte de Alejandro VI o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de obras de grandes autores, como por ejemplo El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, o Aloma de Mercè Rodoreda, o por ejemplo El nombre de la rosa de Humberto Eco, y otros que, como digo, me han llamado la atención tanto como lectora como autora. Entonces he abierto un ciclo también dentro de este canal mío de la palabra de Dios y la Biblia, empezando con Jesucristo, el Hijo de Dios, y también hablando de los grandes hombres del pueblo de Israel. Y ahora, dentro de lo que sería la Biblia y la palabra de Dios, vamos a abordar un tema que es la salida del pueblo de Israel por el edicto del rey Ciro después de la conquista de Babilonia por este rey Ciro, el persa, ¿no? Llegó un momento que efectivamente, como Daniel le había predicho al rey Nabucodonosor, cuando vio la famosa estatua, que después de este rey vendría un imperio menor, que sería el de los persas, y así fue, ¿eh? Se cumplió todo lo que había dicho Daniel, que hablaba evidentemente lo que le decía Dios, era profeta de Dios. Entonces, desde Daniel, desde que el ángel Gabriel le dice a Daniel las 70 semanas y le habla del futuro, pasan 490 años hasta la llegada del Mesías. Y estos 490 años son una época difícil para el pueblo de Israel, porque abarca un tiempo bastante extenso desde la salida de Babilonia hasta ya lo que sería la llegada del Mesías. Pasaron muchas cosas, no solamente salieron ellos, sino que llegaron allí, tuvieron que edificar la ciudad, tuvieron que poner los muros, y también se habla, en esta parte de la Biblia, se habla de Mardoqueo y de la reina Esther, que fue una gran bendición para el pueblo de Israel, sobre todo de aquellos que se quedaron en Persia, porque no todos, repito, no todos los judíos se volvieron a su tierra, unos porque estaban enfermos o porque eran mayores o porque se quedaron allí. Y entonces la Biblia nos cuenta, digamos, el retorno del pueblo de Israel cuando vuelve a su tierra, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, cuando vuelven a su tierra, se encuentran que, bueno, no hay murallas, lo que era la ciudad de Jerusalén está toda destruida y tienen que volverla a reconstruir. Y ahí es cuando tienen que ponerse en manos de Dios, y Dios les va a enviar a una serie de hombres que van a ser profetas de Dios y que lo que van a hacer es ayudar al pueblo para que reconstruyan evidentemente los muros, para que puedan volver a reconstruir el templo, ¿eh? Y ahí están los llamados profetas menores, Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías, Malaquías, todos estos profetas que fueron los que ayudaron a dar al pueblo un consuelo, una ayuda, ¿eh? Para que evidentemente, por ejemplo, el profeta Ageo fue el primero de los 3 profetas que predicaron tras el regreso del resto fiel en el año 537 antes de nuestra era, ¿no? El sumo sacerdote era Josué, el gobernador Zorobabel,
y el profeta Zacarías intentaron estimular a los judíos a los que superaran la oposición del exterior y a que abandonaran su propia actitud indiferente y materialista, ¿no? Tenían que reedificar el templo de Jehová. Entonces, estos profetas menores, no porque tuvieran menor importancia, sino porque su mensaje podía ser más breve, intentaron ayudar al pueblo, mandarles mensajes de consuelo, y decirles que, bueno, fortalecerlos para que intentaran hacer esta labor. Zacarías, por ejemplo, los alienta a tener fe firme y demostrarla con obras, y efectivamente lo logró, ¿no? Y Malaquías, que es el último de estos profetas menores, antes de Juan el Bautista, lo que hace es censurar al pueblo porque ya había abandonado el mensaje de Jehová, había empezado a relajarse, y estos profetas menores hablan del día terrible de Jehová, cuando venga Dios a juzgar no solamente a su pueblo, sino también a toda la humanidad, ¿no? Que no está de acuerdo con sus normas. Bueno, entonces, la historia, por ejemplo, de Mardoqueo y Esther es muy hermosa. Esther era una judía que estaba, o que se quedó junto con su familia y su pariente en Persia, y entonces llegó a convertirse en reina, evidentemente con la ayuda de Dios, y hizo que a los judíos no se les hiciera ningún mal. Entonces hemos de tener en cuenta esta historia, ¿no? Que, bueno, se dan también una serie de profecías, porque aquí es cuando ya estos profetas menores empiezan a hacer importantes profecías acerca del Mesías. Por ejemplo, Miqueas dice que el Salvador nacerá en Belén. Oseas dice que Dios lo llama de su refugio en Egipto. Zacarías que entrará en Jerusalén montando en un asno, que lo traicionan por 30 piezas de plata. El pastor es herido y las ovejas esparcidas, lo traspasan mientras está en el madero. Y Jonás que resucita tras estar sepultado parte de 3 días. Pero bueno, este es anterior, ¿no? Y dicen, sobre todo, recalcan que busquen a Jehová adorándolo como él desea que sea adorado, ¿no? El pueblo de Jehová, pese a todas las señales que tenía de Dios, pese a los profetas que tuvo, sobre todo el profeta Daniel y Jeremías y Ezequiel, empezó, por desgracia, a olvidarse de Dios, ¿no? Se dio a otros dioses, se relajó, y entonces necesitamos muchas veces que Dios nos fortalezca. Por ejemplo, hay una frase muy hermosa que dice Jeremías, que todos estamos dotados de sentido de la justicia y que queremos recibir un trato equitativo. Jehová nos creó para reflejar su manera de ser, y él dice, la justicia de veras me deleito. Hagan que la justicia fluya como el agua y la honestidad como una fuente inagotable. Porque sabía perfectamente Dios, pues que somos barro y que evidentemente pues nos dejamos llevar del mundo, ¿no? De las seducciones del mundo y, bueno, de los peligros y las tentaciones. El pueblo de Jehová estaba completamente vacío. Algunas veces sí hizo caso de las normas de los profetas, que eran las normas de Dios, y en ese tiempo ellos fueron felices. Sí que hubo gente que fue fiel a Dios, pero no quiere decirse que muchos de ellos pues no querían, no querían seguir a Dios, porque evidentemente estaban mucho más cómodos.
mucho más cómodos haciendo lo que les daba la gana. Por ejemplo, Malaquías censura al pueblo de Dios por sus pecados y hipocresía, y describe también una situación muy semejante a la que expuso Nehemías, que era contemporáneo suyo. ¿Y por qué era tan necesario el mensaje de Malaquías? Porque se habían apagado el celo y el entusiasmo que habían generado décadas atrás los profetas Ageo y Zacarías, y la espiritualidad de los judíos se encontraba ya en pésimo estado. Pero aquí lo que hay que resaltar es que este pueblo de Israel vuelve a caer una y otra vez en los mismos defectos, en los mismos pecados que habían cometido sus antecesores. Siempre es lo mismo, ¿no? El pueblo de Israel es como un reflejo de lo que es la humanidad. Cuando está con Dios es un pueblo que recibirá muchas bendiciones, que ya lo hemos visto con Moisés, lo hemos visto con Enoc, lo hemos visto con Noé y con Abraham, y sin embargo, cuando son un pueblo rebelde que adora ídolos, le pasará como a Salomón, que por desgracia al final de sus días, por la relación que tenía con sus mujeres y sus concubinas, acabó haciendo lo malo a los ojos de Jehová, aunque luego se arrepintió al final. Pero no vemos más, pues eso, que el pueblo necesitaba una mano firme, tenía que ser guiado. Los profetas hicieron una magnífica labor, pero no siempre fueron escuchados por el pueblo, ¿no? Por ejemplo, el profeta Jeremías, pues no fue escuchado por el pueblo. Y luego ya, cuando se termina de construir el templo, se tenía que construir las murallas, bueno, cuando la época de Herodes el Grande y tal, es cuando Roma cae sobre los judíos, lo convierte en una provincia, la Judea, y bueno, ya el pueblo de Israel intenta rebelarse, pero no cuenta con Dios. Y son como un rebaño disperso sin pastor. Es lo que dijo Cristo. Me da pena de este pueblo porque es como un rebaño sin pastor. Es decir, ya en ese momento los fariseos estaban haciendo sus leyes. Roma lo que hacía con el pueblo de Israel es haberlos convertido en una especie de colonia. Y por desgracia el tetrarca que estaba mandando en Israel, que habían varios, Herodes el Grande, lo que hacía pues era un árabe que no estimaba para nada a los judíos, ni los judíos le querían a él, estaba puesto allí por los romanos, los sacerdotes, el sumo sacerdote estaba puesto por los romanos, y entonces el pueblo estaba un poco, totalmente distraído, disperso, ¿no? Había muy poquitos hombres justos y era un estado de degeneración, de perversión y además de desilusión y que no sabían por dónde iban, ¿no? Un poco esa situación que también ocurrió cuando todavía Moisés no había llegado a ser el legislador y a ser el profeta de Dios frente al pueblo, y estaban pues que no sabían ni por dónde iban, ¿no? Estaban sí clamando los justos al Señor, hasta cuándo, pero todavía pues no había aparecido Moisés, no había aparecido la guía, ¿no? Pero Dios no había abandonado a su pueblo y siempre les pone un profeta que va a ser el que les va a enviar su mensaje, y evidentemente pues ahí está un poco la responsabilidad, ¿no?, del ser humano, que nos da las normas, que nos da las leyes, y nosotros somos los que decidimos sí o no. No valen las medias tintas, no vale la neutralidad. Esto ya lo he dicho varias veces. A Dios se le dice sí o se le dice no. No se le puede decir, ya veremos. No, sí o no. No hay medias tintas para Dios. Y entonces ya, pues los que siguieron las normas de Dios y siguieron a estos profetas, pues fueron felices y considerados justos a los ojos de Dios. En cambio, aquellos que siguieron con su pecado y siguieron haciendo lo que les daba la gana, pues estos ya estaban perdidos. Cuando viene Cristo, pues se encuentra ese panorama de que los fariseos,
lo que hacían los maestros de la ley era lo que les daba la gana y consideraban al pueblo como si fueran esclavos de ellos, y es cuando él pone un orden, ¿no? Pone un orden, empieza a predicar la palabra de Dios de forma diferente a como la predican los fariseos, y entonces el pueblo, claro, se vuelve hacia él. A pesar de que muchos de estos que se volvieron a Cristo no les seguían porque consideraban que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el Salvador, a pesar de que habían oído a Juan el Bautista, que había predicho la llegada del Señor, y habían oído los profetas anteriores, sino que ellos iban por el milagrero, ¿no? Y esto es muy triste. Y otros los fariseos, porque muchos de ellos, no todos, pero eran verdadero, digamos, azote, y lo que hacían era impedir que el pueblo llegara a oír al Mesías, porque no les gustaba, que fueron los que acabaron con él, ¿no? No les gustaba el mensaje de Cristo, porque les hacía ver que ellos eran hipócritas, que eran los sepulcros blanqueados, y esto pues no les agradaba, ¿eh? El que dice la verdad, pues no gusta. La verdad es como una espada, ¿no? Y también un espejo. Y entonces hace ver la suciedad, hace ver la mentira, hace ver la hipocresía. Y claro, a la gente esto no le gusta. Por eso el malvado, el hipócrita, era el que nunca seguía a Cristo, ¿eh? Y es un poco lo que le pasó luego a Judas y lo que les pasó a muchos que no siguieron a Cristo, como Caín, no quisieron seguir a Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil el pecado, nos gusta más, nos da más placer, nos da más disfrute, cuando en realidad lo que hay que hacer es utilizar ese libre albedrío para el bien. Y así están los personajes de la Biblia, hombres y mujeres que le dijeron sí a Dios y que realmente fueron una bendición para el pueblo y también para ellos mismos, ¿no? Porque el que sigue las normas de Dios, pues siempre será más feliz. Entonces es este periodo de tiempo, los 490 años que pasan desde que el ángel Gabriel le da el mensaje a Daniel de parte de Dios, de que ha oído sus súplicas, sus promesas, de que ha descubierto, cuando descubre que han pasado ya los 70 años dichos a Jeremías, de que su pueblo va a ser liberado, y efectivamente Ciro el persa los libera, y desde esa liberación de Babilonia, cuando ya retornan a su pueblo, pues lo que les va ocurriendo es que esos son años, desde que llegan allí, reconstruyen las murallas, luego se hace el templo, luego, claro, habían muchos enemigos que querían pues que el pueblo no fuera feliz, empezando por los samaritanos, que se convirtieron en los enemigos número uno de ellos, y bueno, pues que no querían que ellos fueran libres, porque claro, si amurallaban la ciudad, entonces ya estaban a salvo, ¿no? Eran menos, digamos, débiles. Por lo tanto, tuvieron mucha oposición desde todos los puntos de vista para que ellos tuvieran esa seguridad y esa protección. Y cuando se creían seguros, después de que pasaron pues unos años, nos vienen los romanos y es ya cuando tienen la esclavitud más terrible, incluso peor que cuando Egipto, ¿no? En el tiempo de Moisés, porque los romanos fueron el imperio más grande y el más feroz, ¿eh? La fiera, digamos, más feroz que ve Daniel. Entonces, Roma convierte a los judíos en prácticamente esclavos y hacía lo que quería con ellos, ¿no? Hacía y deshacía su voluntad. Y es cuando muchos de ellos fueron masacrados, aparecieron los celotes, que eran, digamos, los que intentaban libertar al pueblo, pero ahí está Cristo, que dice que no va a ser con fuego ni con sangre, ni con las armas, que se va a libertar al pueblo, sino a través de la palabra de Dios. Y esto es un poco lo que el Señor quiere mostrarnos, ¿no? Que solamente con su palabra y aceptando a Cristo es como podemos nosotros salvarnos de la esclavitud del pecado, salvarnos de las trampas del mundo, de las tentaciones, y evidentemente pues ser salvos y seguir una línea buena y llegar hasta la vida eterna, que es lo que se le hubiera dado a Adán si no hubiera pecado, ¿eh? Si nuestros primeros padres hubieran dicho sí a Dios y no al diablo, pues ellos hubieran alcanzado la vida eterna, y evidentemente nosotros pues estaríamos en una tierra limpia, en una tierra nueva, en una tierra feliz. No habrían guerras, no habrían enfermedades, no habría muerte, no habrían problemas de nada. Pero claro, para esto tenemos
que llegara al final, que se nos habla ya en el Apocalipsis, de que venga el Rey Celestial y que Dios transforme todo, desaparezca el diablo, desaparezcan sus acólitos y se cree una tierra nueva y un cielo nuevo, ¿no? Y la humanidad empieza a ser lo que Dios quería, una humanidad pacífica, una humanidad que cree en la palabra, que la practica y que evidentemente se aman unos a otros. Y esto es un poquito la reflexión que he hecho sobre esta época dificilísima para el pueblo de Israel antes de la llegada de Jesucristo, desde el edicto de Ciro, que ya los deja en libertad después del cautiverio de Babilonia, hasta la llegada del Mesías.